de vesícula biliar, vía biliar y hígado. Entonces vamos a comenzar con este tema porque a partir de este tema es que nos vamos a referir en múltiples oportunidades a través de todos los temas que vamos a llevar de aquí para adelante, tanto en patología de vesícula, vía biliar e hígado. Entonces vamos a estar hablando repetidamente sobre este problema. Entonces comenzamos este capítulo con este tema, que es el síndrome ictérico. Frente a una situación real, lo que sucede en la consulta externa o en cualquier centro hospitalario, nos encontramos con un paciente ictérico, ¿no? Con una coloración tanto amarillenta, tanto de la piel como de las mucosas, como vamos a ver ahora, ¿verdad? Y nos preguntamos de dónde es, dónde está prácticamente lesionada o dónde está localizada la lesión frente a un paciente ictérico. Entonces, de esto se trata ahora de hablar, ¿verdad? Y vamos a hablar entonces del denominado síndrome ictérico, que este sería el diagnóstico frente a un paciente que ingresa tanto a la consulta o al paciente hospitalizado, ¿verdad? Nuestro diagnóstico sería síndrome ictérico. Ahora, posteriormente, determinaremos a través de la clínica de principio para llegar a una impresión diagnóstica y posteriormente, a través de los exámenes complementarios, llegaremos a un diagnóstico definitivo. Es decir, esta es la causa de la ictericia del paciente. Ahí cambiará el diagnóstico. Mientras tanto, no sepamos cuál es la causa de que el paciente esté amarillo como un canario, nuestro diagnóstico va a ser síndrome ictérico. Muy bien. Entonces, comenzamos por decir qué es síndrome ictérico o qué es ictericia. Entonces, decimos que ictericia es la coloración amarillenta de las escleras, ahí está una mucosa, la piel y otras mucosas, como la mucosa de la boca, por ejemplo, ¿verdad? Que se debe a la acumulación de bilirrubina, producto intermedio del metabolismo del hemo. Entonces vemos que la ictericia no solamente es coloración de la piel, sino también puede haber coloración de las mucosas, las escleras, las conjuntivas, ¿verdad? Muchas veces las palmas de las manos también es donde se puede ver la ictericia, muchas veces en los lechos ungueales. O sea, hay múltiples lugares donde podemos ver la ictericia en un paciente francamente ictérico. Ahora, hay situaciones en las cuales se puede simular que el paciente tiene ictericia, cuando en realidad no la hay. O sea, no hay acumulación de bilirrubina a nivel del torrente sanguíneo. Esto es lo que denominamos una pseudoictericia. Y ocurre generalmente en aquellos pacientes con alto consumo de caroteno, sobre todo zanahorias, los licopenos, como son en los tomates, o algunos fármacos, que también pueden producir colestasis, ¿de acuerdo? Consecuencia de algún trastorno de función en el hígado. Entonces, en estos pacientes podemos encontrar ligeramente pseudoictericia, que son, lógicamente, los de los fármacos son momentáneos, ¿verdad? Se retira el medicamento y el paciente vuelve a la normalidad, ¿de acuerdo? Entonces, no son ictericias verdaderas. 70% de la degradación, ¿de dónde viene la bilirrubina? El 70% viene de la degradación retículo-endotelial de los glóbulos rojos viejos a nivel del vaso. Recordemos que el vaso tiene dos partes, ¿verdad? Anatómicamente, la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja que está encargada precisamente de esta función.
La de la degradación de glóbulos rojos que han cumplido su función, su ciclo de vida, que generalmente es alrededor de 120 días. Entonces, la degradación y la destrucción de estos glóbulos rojos es lo que determina la liberación de bilirrubina. Esta bilirrubina posteriormente pasará al torrente sanguíneo, ¿verdad? Y va a sufrir el siguiente transporte, ¿verdad? El transporte de la bilirrubina. La eliminación del hígado de la bilirrubina se produce por 3 pasos. Uno, el transporte hacia el hepatocito. Sale del bazo, ¿verdad? Y a través del torrente sanguíneo, principalmente de todo el sistema vascular venoso, a través de la vena porta, ingresa en el hígado. Primer paso. Segundo paso, dentro ya del hígado, o sea, dentro de la célula hepática, el hepatocito, que es la unidad, podríamos decir, funcional del hígado, el hepatocito, se conjuga con ácido glucurónico. Mientras el transporte de la bilirrubina va desde el vaso hasta el hígado, le llamamos bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. Cuando entra al hígado y se combina con el ácido glucurónico, ya sale como bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Entonces, una vez que se ha conjugado en el hepatocito, a través del conducto de los canalículos biliares, que son estos, son los hepatocitos, ¿vea? Una organización perfecta a nivel del hígado, de tal manera que cada hepatocito esté en relación con el sistema biliar, con el sistema arterial, con el sistema venoso y además con el sistema linfático. Cada uno de los hepatocitos. Entonces ingresa la bilirrubina a nivel del hepatocito, se conjuga con el ácido glucurónico y a través de los conductillos biliares, que son estos, ¿verdad? Sale prácticamente como bilirrubina conjugada. Entonces pasa a los conductos biliares cada vez mayores, llega prácticamente a la vía biliar intrahepática, pasa a la vía biliar extrahepática y esta pasa finalmente a lo que denominamos la bilis, ¿verdad? Que forma prácticamente, además de bilirrubina, tiene otros compuestos. La bilis es un líquido natural, ¿verdad? Que tiene otros elementos más que veremos más adelante. Entonces, lo que ya se conforma en la bilis, entonces parte de esta bilis está conformada por bilirrubina. Entonces, la mayor parte de la bilirrubina directa que ya está saliendo del hígado se excreta en las heces. Y esta es la que le da la coloración marrón a la materia fecal. ¿De acuerdo? Pero parte se reduce a urobilinógeno por la acción, sobre todo de las bacterias a nivel colónico, y se reabsorbe a través de la mucosa del colon, pasa al torrente sanguíneo y finalmente se excreta por la orina, ¿verdad? Esto es lo que vemos en la urobilina, que se excreta a nivel de la orina. Entonces, este es el transporte prácticamente de la bilirrubina. Así es como transcurre. Entonces, hablamos de la división. El 95% no está conjugado. ¿De acuerdo? El 95% de la bilirrubina que está circulando en nuestro torrente sanguíneo no está conjugado. Hablamos de hiperbilirrubinemia. ¿De acuerdo? Este es el término técnico. Este es la terminología médica, ¿verdad? Estos son los tecnicismos médicos que tiene que saber. El alumno ya tiene que saber manejar tecnicismo médico. ¿De acuerdo? Ya está en 4º año.
2 años más y ya van a ser profesionales. Entonces tienen que manejar tecnicismo médico. ¿De acuerdo? Entonces la hiperbilisubinemia, o sea, el aumento de la bilirrubina en el torrente sanguíneo, hablamos cuando la bilirrubina total, ¿verdad?, es de 1.5 miligramos por decilitro, que es la suma de la bilirrubina directa, que es de 1 miligramo por decilitro, y la bilirrubina indirecta, que es de 0.3 miligramos por decilitro normalmente. Entonces, la bilirrubina total es la suma de la bilirrubina directa más la bilirrubina indirecta. Y hablamos de hiperbilirrubinemia cuando en el laboratorio vemos que la cantidad de bilirrubina total está por encima de 1.5 miligramos por decilitro. Ahora, ¿cuándo la podemos ver al examen físico? ¿Cuándo lo podemos ver al paciente ya histérico? Ya está con ictericia en la piel, y si lo examinamos encontraremos en otros lugares de las mucosas. Cuando la ictericia, la bilirrubina a nivel del torrente sanguíneo está alrededor de 2.5 a 3 miligramos por decilitro. Entonces, cuando vemos ictericia en el paciente, casi estamos seguros de que el paciente tiene una hiperbilirrubinemia que está superando los 3 miligramos por decilitro. Ahora, lógicamente, el aumento de la bilirrubina que llamamos hiperbilirrubinemia, hemos dicho que hay dos formas de bilirrubina, una bilirrubina directa y una bilirrubina indirecta. Entonces, la hiperbilirrubinemia puede ser directa o puede ser indirecta, es decir, conjugada o no conjugada. Entonces hablamos de bilirrubina no conjugada, o sea, bilirrubina indirecta, que representa prácticamente el 80% de la bilirrubina total. Y la bilirrubina conjugada o directa, que representa aproximadamente entre el 20 al 30% de la bilirrubina total. Entonces vemos que la bilirrubina más abundante en el torrente sanguíneo es el de la bilirrubina no conjugada, 80%. Bueno, ahora hablamos de las causas que pudieran producir una hiperbilirrubinemia no conjugada o una hiperbilirrubinemia indirecta. Entonces hay varios. Aquí les he puesto los que más frecuentemente se ven en la clínica, por una parte, y los que más frecuentemente hablan prácticamente en la literatura, en la especialidad en gastroenterología. Hay muchos más, se puede desarrollar mucho más esto, en realidad, pero lo que he tratado es de hacerlo, de resumirlo con el afán de que hay muchas patologías que definitivamente ustedes ni siquiera las van a sospechar y ni siquiera las van a ver. Entonces, más o menos he tratado de resumir esto. Entonces, hiperbilirrubinemia no conjugada. Primero, está, por ejemplo, la hemólisis o la eritropoiesis ineficaz. ¿Cuándo hablamos de hiperbilirrubinemia? La hiperbilirrubinemia se va a producir cuando la cantidad de bilirrubina en el torrente sanguíneo supera la capacidad de conjugación en el hígado. Esta es la cantidad de bilirrubina que se está formando y que le llega al hepatocito, que el hepatocito no tiene posibilidades de conjugarla. Entonces vuelve nuevamente al torrente sanguíneo como bilirrubina indirecta. Aquí tenemos el problema, por ejemplo, de la talasemia. Un defecto principalmente a nivel de los glóbulos rojos, que hace que sean glóbulos rojos prácticamente muy débiles, podríamos decir, en su estructura y su morfología, que se pueden romper
al pasar por cualquier pequeño capilar, principalmente a través de la microcirculación. Entonces hay gran cantidad de glóbulos rojos de este tipo que se van a destrozar y van a ser eliminados finalmente a nivel del vaso y con consecuencia con grandes cantidades de bilirrubina liberadas al torrente sanguíneo. Otro de los elementos importantes y frecuentes, por lo cual siempre cuidamos el grupo sanguíneo del paciente, ¿verdad? Es la incompatibilidad de grupo sanguíneo, ya sea en el sistema A, 0 o O, en el sistema B o en el sistema AB, ¿verdad? Si hay histocompatibilidad, incompatibilidad en grupo sanguíneo, lógicamente lo que se va a producir es una destrucción de los glóbulos rojos por los antígenos y anticuerpos generados entre los glóbulos rojos del receptor y los glóbulos rojos del donador. Aquí entonces gran destrucción de glóbulos rojos, liberación de bilirrubina. También se puede ver este tipo de bilirrubina en algunos casos de fármacos, hemos visto. Yo, por ejemplo, en la práctica clínica recuerdo tener, por ejemplo, pacientes con hiperbilirrubinemia indirecta en algunos pacientes con administración de cotrimoxazol, ¿verdad? Sulfametoxazol más trimetaprima. Los casos raros que he visto en una paciente que cada vez que se le administraba cotrimoxazol, el paciente en las pocas horas ya empezaba a desarrollar ictericia. Entonces, otra causa también importante de hiperbilirrubinemia no conjugada. Y finalmente, la reabsorción de los hematomas voluminosos. Un traumatismo importante que produzca un hematoma, por ejemplo, a nivel de las extremidades o en cualquier parte de la localización de nuestro cuerpo, que sea de gran volumen, o sea, que tenga una colección importante de glóbulos rojos, ¿verdad? En el hematoma. Entonces estos glóbulos finalmente se van a destruir ahí mismo. Y al reabsorberse el hematoma, lógicamente va a haber reabsorción de toda esa bilirrubina que se ha liberado dentro del hematoma. Entonces, otra causa también importante de hemólisis o en estos pacientes, ¿de acuerdo? Cuando hay gran colección de sangre en un determinado espacio. Finalmente tenemos la eritropoiesis ineficaz. Esta suele ser una patología poco frecuente, me ha tocado ver en mi formación unos casos, uno o dos casos, principalmente en niños, ¿no? Que sobre todo, recuerdo que el antecedente era que el padre era mecánico y era prácticamente el que se cargaba baterías y hacía acondicionamiento de baterías. Entonces tenía algunos niños que jugaban con los bornes prácticamente de algunas baterías que se habían descartado, ¿verdad? Llegando prácticamente a una determinada intoxicación por plomo. La intoxicación por plomo, por su localización principalmente a nivel de los huesos largos, el plomo se deposita a este nivel, interfiere con la acción de la hematopoiesis a nivel de la médula de los huesos. Entonces, esta puede dar lugar a una eritropoiesis ineficaz. ¿De acuerdo? Generalmente, glóbulos rojos con algunas alteraciones que van a provocar ruptura de glóbulos rojos prematura en algunos sitios del torrente sanguíneo o de última en el vaso. Luego tenemos también otra causa importante y lo vemos con mucha frecuencia y ustedes con seguridad los han debido, los que son papás también han debido atravesar por este problema, el problema de la ictericia neonatal, ¿verdad? Durante generalmente los primeros 5 días de vida del recién nacido y generalmente la resolución en 14 días, ¿verdad? Con administración de luz ultravioleta, generalmente los lactantes son colocados en una incubadora bajo la acción de este elemento
y generalmente resuelven su ictericia en 14 días. ¿A qué se debe? A que algunos recién nacidos pueden nacer con ciertas deficiencias a nivel de enzimas a nivel de sus hepatocitos, o sea, principalmente las glucuronidasas, o sea, enzimas que conjugan la bilirrubina con el ácido glucurónico. Entonces, esta deficiencia en el recién nacido puede provocar este tipo de alteración, acumulando bilirrubina indirecta en el torrente sanguíneo. Patología benigna, en la gran mayoría de los casos, cede con el tratamiento médico. Ahora hablamos de una patología que es un poquito más, que son prácticamente hallazgos de la especialidad, como las carencias de uridín difosfoglucoroniltransferasa, que es la enzima que conjuga prácticamente la bilirrubina. Aquí hay dos síndromes, el síndrome de Gilbert, que es un defecto parcial en la conjugación de la bilirrubina. 50% de estos pacientes generalmente son asintomáticos, porque solamente hay un defecto parcial, no es un defecto total en la enfermedad de Gilbert. ¿De acuerdo? No hay una carencia total de uridín difosfoglucoroniltransferasa, solamente una disminución en la cantidad normal. Por lo tanto, muchos pacientes pueden ser asintomáticos. En cambio, en el Crigler-Najjar hay dos tipos. Una es la de tipo 1, que es la ausencia de uridín difosfoglucoroniltransferasa. Fallecen generalmente a los 12, a los 18 meses, generalmente al año y medio de vida. Generalmente estos niños mueren por una serie de complicaciones, por acumulación principalmente de bilirrubina, tanto a nivel del sistema nervioso central, que llamamos el kernicterus, o trastornos a nivel renal en estos pacientes por problemas de hiperbilirrubinemia. Cuando hay ausencia total de uridín difosfoglucoroniltransferasa. Estos niños generalmente fallecen a temprana edad. En cambio, los de tipo 2, generalmente existe un 10% de actividad del enzima. En consecuencia, generalmente estos pacientes con tratamiento pueden llevar una vida casi normal. Otras causas que pueden provocar hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta. Está el consumo del ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico en algunos pacientes puede provocar este tipo de trastorno. Los medios de contraste también se ha visto como causa importante de hiperbilirrubinemia. De ahí que es importante que en los pacientes se pregunte cuando se va a hacer una tomografía computada con contraste, por ejemplo, intravenoso, generalmente nos interesa sobre todo la función renal, ¿verdad? Frente a estos trastornos que pudiera provocar el contraste que estamos introduciendo. La presencia de una buena función renal generalmente disminuye las posibilidades de que el paciente presente una hiperbilirrubinemia indirecta. Y la alfa-metildopa, que actualmente ya la utilizamos muy poco, raros son prácticamente los médicos que utilizan la alfa-metildopa todavía. Algunos ginecólogos la utilizan todavía en los pacientes con hipertensión en las primeras fases o en la tercera fase del embarazo, las denominadas preeclampsias o eclampsias, ¿verdad? En estos casos se ha visto utilizar alfa-metildopa. Por algunas características del medicamento parece que tiene mucha mejor acción para algunos médicos utilizar este tipo de antihipertensivo, que en la actualidad se lo utiliza ya muy poco, prácticamente es raro el paciente que esté utilizando como antihipertensivo alfa-metildopa. Bueno, hablamos ahora de la hiperbilirrubinemia conjugada, aquella que ya ha sido conjugada con ácido glucurónico a través del hepatocito. Aquí tenemos dos formas congénitas y también tenemos formas adquiridas.
Dentro de las formas congénitas está el síndrome de rotor, que es la secreción nula y o alteración de almacenamiento de bilirrubina. Esto es una alteración principalmente relacionada con el almacenamiento de bilirrubina a nivel del hepatocito, que en algunos casos puede ser nula o en algunos casos puede haber solamente una alteración. En consecuencia, la gravedad del cuadro clínico va a depender de esto, si es nula o es solamente una alteración en el almacenamiento. Síndrome de Dubin-Johnson es una disminución en la capacidad de secreción de bilirrubina del hepatocito. Esta patología también rara de ver, ¿verdad? Es más del dominio de la especialidad y dentro de la especialidad estas patologías son más de dominio de la subespecialidad en gastroenterología como es la hepatología. Ahora hablamos de las formas adquiridas. Estas son las que vamos a ver todos los días. ¿De acuerdo? Estas son las formas que vamos a ver. Entonces, la colestasis, que es prácticamente la acumulación de bilirrubina, manifestada principalmente por ictericia en el paciente, por coluria en el paciente o acolia en el paciente, ¿verdad? Se pueden deber a las siguientes causas. Las hepatopatías. Esto lo vamos a ver con mucho detenimiento cuando llevemos hepatitis viral aguda. Las hepatitis agudas, las hepatitis crónicas y las hepatitis fulminantes pueden dar una colestasis intrahepática. Consecuencia de afección principalmente, en muchos de los casos, necrosis, en muchos casos cirrosis del hepatocito, ¿verdad? Invasión fibrótica del hepatocito pueden dar este tipo de alteraciones. También pueden dar alteraciones de tipo metabólico, ¿verdad? En el metabolismo, en la farmacocinética del medicamento, lo que llamamos la farmacocinética, en el metabolismo. Recuerden que muchos de los medicamentos se metabolizan a nivel del hígado. En consecuencia, los medicamentos también son capaces de producir colestasis intrahepática. Luego está la hepatitis alcohólica, ¿verdad? Aquellos pacientes consumidores crónicos de alcohol. Un momentito, por favor. Entonces decíamos las hepatitis alcohólicas en aquellos pacientes en los cuales hay antecedentes de consumo crónico de alcohol, ¿verdad? Y que una brusca ingesta abundante de alcohol puede desencadenar una hepatitis alcohólica aguda en el paciente. Otra causa también importante de colestasis intrahepática. Luego están las neoplasias. Ya sea que la neoplasia se origine dentro del hígado,
Bueno, van a disculpar las interrupciones, lamentablemente. Estoy con una llamada urgente de parte de mis hijos. Decíamos entonces las neoplasias. Las neoplasias, ya sea que sean las que se desarrollan primariamente en el hígado, o sea, el denominado hepatocarcinoma de hígado, por ejemplo, puede dar colestasis intrahepática. Pero también pueden dar las metástasis que se implantan en el hígado desde cualquier otro órgano de la cavidad abdominal o la cavidad torácica, según el caso. Entonces, las neoplasias pueden dar también colestasis intrahepática. Ahí tenemos principalmente los linfomas, los carcinomas, como decía también, las metástasis hepáticas. También se puede dar la situación del desarrollo de un cáncer a través del epitelio que reviste las vías biliares intrahepáticas, lo que llamamos colangiocarcinoma. En estos casos, la neoplasia se está desarrollando a partir del epitelio que reviste los conductos biliares intrahepáticos. En estos casos, lógicamente, si la neoplasia se está originando en el epitelio del conducto biliar, el conducto biliar se va a obstruir rápidamente. En consecuencia, la ictericia en este tipo de pacientes generalmente suele ser de aparición precoz. Luego están las parasitosis. Las parasitosis en aquellos casos en los cuales el parásito puede llegar hacia el interior del hígado. Se ven algunos casos de Ascaris lumbricoides, ¿verdad? Pero es mucho más frecuente en los casos de fasciola hepática. Había un estudio en el lago Titicaca, donde encontraron prácticamente varios pacientes con esta parasitosis por fasciola. Esta fasciola hepática sí puede ingresar hacia los conductos biliares intrahepáticos. Entonces hay parasitosis que también pueden. Infecciones. La tuberculosis y finalmente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA pueden también provocar alteraciones dentro del hígado y en consecuencia provocar una colestasis intrahepática. Dentro de los otros fármacos que con mayor frecuencia vemos producir colestasis intrahepática están los anticonceptivos, los antiinflamatorios y el paracetamol. En nuestro medio, honestamente, he visto colestasis intrahepáticas por anticonceptivos, principalmente en las damas, cuando están utilizando por mucho tiempo, por años prácticamente, anticonceptivos. Con antiinflamatorios, prácticamente difícil decir si el antiinflamatorio ha producido la colestasis en un paciente, ¿de acuerdo? Y el paracetamol, definitivamente, no he visto yo pacientes que tengan colestasis intrahepática por paracetamol. Los americanos, por ejemplo, han sacado prácticamente su mercado el paracetamol precisamente por este problema de producir alteraciones a nivel de la función hepática provocadas por paracetamol. Pero en nuestro medio, dígame, ¿quién no ha tomado de ustedes paracetamol? ¿Alguien ha presentado algún problema de colestasis? Nadie. Yo personalmente no lo he visto con paracetamol. Entonces, pero sí hay situaciones, el problema de los anticonceptivos en las damas sí se puede ver colestasis, a veces leves, colestasis leves, ¿no? Muy bien. Y llegamos al gran grupo de las patologías que vamos a ver todos los días. Las colestasis extrahepáticas. Aquí se llevan, podríamos decir, el primer puesto, los cálculos. Prácticamente los cálculos, ya sea a nivel de la vía biliar intrahepática, vía biliar extrahepática, generalmente son las causas más frecuentes de colestasis extrahepática.
Esta es la causa que prácticamente vemos todos los días, tanto en la consulta externa de medicina general como en los casos de pacientes hospitalizados. Si bien los cálculos son la causa más frecuente de obstrucción de la vía biliar y en consecuencia son causa de colestasis extrahepática, es decir, la que está ya fuera del hígado, ¿de acuerdo? Existen también otras causas como las estenosis benignas y malignas. Las estenosis benignas generalmente se daban, por ejemplo, antes en las cirugías cuando se hacían cirugías abiertas, o sea, cirugía abierta de una colecistectomía abierta convencional a los inicios de la cirugía. A veces había lesión de la vía biliar principal, o sea, lesión del colédoco. Y estas generalmente provocaban estenosis. También se ha visto al inicio de la cirugía laparoscópica, se ha visto lesiones de la vía biliar, que a la larga pueden producir estenosis de la vía biliar y en consecuencia pueden producir colestasis hepática. En la actualidad, afortunadamente, con toda la experiencia, la tecnología que tienen prácticamente los cirujanos, estas situaciones cada vez son excepcionales. También pueden haber causas malignas que obstruyan, pero ya el conducto biliar extrahepático, o sea, la vía biliar extrahepática. Ahí tenemos, por ejemplo, la compresión por cánceres de otros órganos de la vía biliar extrahepática, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, la pancreatitis aguda, que en la primera fase puede dar una colestasis extrahepática, ¿verdad? Esto principalmente por presencia de obstrucción, uno por obstrucción de la vía biliar y otro por edema de la cabeza del páncreas. Como lo vamos a ver cuando veamos pancreatitis aguda. Otro de los elementos también, recordemos que el colédoco, al pasar por detrás de la cabeza del páncreas, existe el denominado colédoco retropancreático. En el cáncer de páncreas, sobre todo cuando está localizado a nivel de la cabeza del páncreas, que es la localización más frecuente del cáncer de páncreas, puede comprometer el colédoco y en consecuencia producir una colestasis extrahepática. Finalmente, la colangitis esclerosante primaria, en la cual prácticamente existe un trastorno autoinmune en la cual se va destruyendo el epitelio de los conductos biliares, produciendo la denominada colangitis esclerosante. Se va esclerosando, se va tapando progresivamente la vía biliar extrahepática, produciendo colestasis extrahepática. Bueno, en el examen físico de un paciente ictérico, en general debemos tomar los siguientes lineamientos. Esto lo vamos a volver a repetir cuando veamos toda la patología que vamos a ver de aquí hacia adelante, pero aquí ingresamos así en forma más general. En forma detallada lo vamos a ver en cada tema. El hígado nodular retraído con esplenomegalia generalmente o es una cirrosis hepática o es una neoplasia maligna. Entonces, en el examen físico, si nosotros encontramos un hígado nodular o un hígado atrófico, ¿verdad?, que no se lo puede palpar, o lo palpamos de consistencia dura, o lo palpamos de una superficie completamente nodular. Recordemos que cuando hablamos de hígado, aprovechamos la oportunidad que vamos a volver a repetir lo mismo en otros temas, y ya lo hemos dicho también alguna vez, en el hígado siempre tenemos que describir, cuando palpamos una hepatomegalia, no es suficiente decir hepatomegalia, sino tenemos que describir qué características tiene esa hepatomegalia. Primero el tamaño, ¿verdad? Tenemos que describir cuántos traveses por debajo del reborde costal está la hepatomegalia. 2, palpar la superficie del hígado, que normalmente es lisa. Cuando
la superficie del hígado es nodular, sospechoso o de una cirrosis hepática o de una neoplasia de hígado. Cuando palpamos la consistencia del hígado, que normalmente es semiblanda, y más al contrario, palpamos un hígado duro, ¿verdad? Como piedra de consistencia pétrea, estamos en presencia de una cirrosis hepática y más probablemente un cáncer de hígado, ¿verdad? Entonces, estas características que debemos describir en la hepatomegalia es la que nos puede inducir clínicamente a pensar de qué patología se trata en el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos al tema. Cuando el hígado es mayor de 15 centímetros, o se trata de una infiltración grasa, como ocurre con la esteatosis hepática, o es un problema de congestión, consecuencia de una insuficiencia cardíaca a predominio derecho. Generalmente insuficiencias cardíacas grado 3, grado 4, o estadio 3 o estadio 4, perdón. Generalmente las que pueden llegar a producir congestión hepática, es decir, acumulación de sangre en todo el torrente vascular del hígado, lo que va a aumentar de tamaño produciendo una hepatomegalia. O de última, si el tamaño es mayor a 15 centímetros, podemos hablar de una neoplasia. Otro de los elementos importantes que tiene que ver con los problemas del síndrome ictérico y la presencia además de síndrome ictérico y la presencia de ascitis, nos tiene que llamar la atención de la presencia de una cirrosis hepática en el paciente o una neoplasia maligna. Las hepatitis fulminantes o hepatitis agudas graves pueden dar también ascitis. En consecuencia, pueden ser causa de ictericia en el paciente. Vesícula biliar distendida y palpable, obstrucción generalmente maligna. Cuando la vesícula biliar está distendida, cuando la podemos palpar prácticamente, con el paciente en decúbito dorsal, la podemos palpar normalmente la vesícula solamente con maniobras, como la maniobra de Murphy, es que podemos llegar a palpar. Pero normalmente podemos no palparla en el examen físico. Pero cuando llegamos a palpar notoriamente una vesícula, generalmente, o lo más probable es que sea muy probablemente un cáncer de vesícula biliar. Entonces hablamos de la caquexia, atrofia muscular, eritema palmar, hipertrofia parotidia, ginecomastia, hemangiomas aracneiformes, hepatopatía, generalmente corresponden a hepatopatía crónica. Y en nuestro medio, lo más frecuente, la hepatopatía crónica de origen alcohólico. Exámenes complementarios. Uno de los exámenes complementarios frente a un paciente con ictericia, el primer examen que se nos debe ocurrir pedirle al paciente es una ecografía. Porque la ecografía nos va a determinar si el paciente tiene una colestasis intrahepática o tiene una colestasis extrahepática. Entonces, detecta la obstrucción biliar. Dilatación puede ser evidente a las 4 horas o a los 4 días. Esto es importante muchas veces, en la primera ecografía con un paciente ictérico, en la primera ecografía, sobre todo cuando no se llega a ver el cálculo, solamente hay dilatación de la vía biliar, ya nos hace sospechar la presencia de cálculo. Pero suele suceder que en algunos pacientes solamente hay dilatación de la vía biliar, mejor dicho, el paciente está ictérico, nos está indicando que hay obstrucción de la vía biliar, le hacemos la ecografía, pero no hay dilatación de la vía biliar. Si les repetimos la ecografía a las 48, 72 horas, vamos a encontrar recién que la vía biliar está dilatada. Entonces, por esto, frente a corroborado por la clínica del paciente, corroborado por el laboratorio del paciente, es que tenemos que sospechar la probable, ¿verdad?, presencia de litiasis
en el coledo, con litiasis en la vía biliar. Entonces, si bien la vía biliar en el primer y segundo día no está dilatado, sobre todo al ingreso del paciente, no hay dilatación de la vía biliar, pero el paciente está ictérico, está con una colestasis. Entonces, es bueno repetir, sobre todo basado en los hallazgos del laboratorio clínico, ¿verdad? Repetir la ecografía 72 horas después en el paciente donde podemos ya encontrar la dilatación. La localización de la obstrucción es difícil en el colédoco distal, 40% coledocolitiasis de la vía, 40% de las coledocolitiasis, la vía biliar está normal. ¿Dónde es más difícil encontrar la litiasis en el colédoco? Principalmente en la parte distal. Y recuerden que la parte distal del colédoco es la parte retropancreática, o sea, la que está por detrás de la cabeza del páncreas. Esta es la parte donde más difícilmente se pueden localizar los cálculos. ¿De acuerdo? Y nuevamente podemos recalcar 40% de las coledocolitiasis, o sea, cálculos en la vía biliar. La vía biliar puede estar normal, o sea, no está dilatada. Estas son cosas que se salen del gran patrón de lo que ocurre en la gran mayoría de los pacientes. Por esto les digo que la medicina siempre es un poco compleja y siempre es una ciencia de análisis, de analizar varias cosas que tiene el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, vean que en estos casos, no obstante de haber una colelitiasis, puede no haber vía biliar normal, puede haber vía biliar normal, o sea, no está dilatada. Estamos viendo que al repetir la ecografía sí podemos encontrar la vía biliar dilatada. La tomografía computada, definición sobre todo de masas intrahepáticas y extrahepáticas, nos sirve muy bien la tomografía computada, ¿verdad? Para aquellas cosas en las cuales el paciente ictérico encontramos prácticamente, es el método de diagnóstico ideal, prácticamente la tomografía computada con doble contraste, cuando encontramos masas dentro del hígado. Para esto la tomografía nos sirve muy bien. Y también para ver las cosas que están fuera del hígado, ¿verdad? Que pueden estar comprimiendo la vía biliar y provocar ictericia en el paciente. La resonancia magnética, generalmente con contraste, más sensible en la detección de masas hepáticas. Cuando veamos hígado, vamos a ver que la resonancia es superior, por ejemplo, a la tomografía computada cuando queremos hacer diagnóstico diferencial de una masa con un hemangioma. En estos casos, la resonancia magnética con contraste prácticamente es el medio de elección para salir de dudas. Si esa masa que estamos viendo es una masa neoplásica o es un hemangioma. Finalmente, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o la CPRM, ¿verdad? Sustituye las técnicas invasivas en visualización de la vía biliar, ¿verdad? Aunque en realidad la tomografía, la colangio viene a ser un método invasivo, ¿no? No tanto como lo es los otros métodos como la cirugía o la laparotomía exploradora, por ejemplo, ¿no? Pero viene a ser un método invasivo y nos permite visualizar la vía biliar en toda su extensión. Muchas veces, dependiendo lógicamente de cada paciente, podemos llegar hasta pacificar la vía biliar intrahepática. Un buen método de diagnóstico. Ahora, entre los diagnósticos ya invasivos, ¿verdad? Está aquí, por ejemplo, la colangiografía percutánea transhepática para visualizar el árbol biliar intrahepático. ¿Qué hacemos en aquellos pacientes si a través de una colangiografía transendoscópica no logramos visualizar la vía biliar que está dentro del hígado, la vía biliar intrahepática? Y no hemos encontrado cálculo en la vía biliar extrahepática, pero hay sospecha de que el cálculo esté en la vía biliar intrahepática.
En estos casos se hace la colangiografía percutánea transhepática, es decir, ingresar a través de la pared tóraco-abdominal prácticamente, con una aguja, ¿verdad? Y a través de esta aguja llegar prácticamente a uno de los conductos biliares. Una vez que se ha llegado a los conductos biliares, se cambia prácticamente la solución que estamos introduciendo. Primero entramos con solución fisiológica y una jeringa, ¿verdad? Vamos penetrando lentamente y hasta encontrar bilis en la jeringa. En este momento nos retiramos y cambiamos, colocamos el contraste. Y de esta manera es que podemos opacificar la vía biliar intrahepática. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, detección del 90%, útil en coledocolitiasis, posibilidad terapéutica de esfinterotomía. Entonces vemos que dentro de los métodos invasivos, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica no solamente nos da la posibilidad de hacer diagnóstico, sino de hacer tratamiento. Pero, como vamos a ver cuando veamos en la próxima clase coledocolitiasis, vamos a ver que este método no solamente nos permite ver los cálculos a nivel del colédoco, sino que una vez de haber comprobado que existen cálculos en el colédoco, nos permite hacer la sección del esfínter de Oddi y promover la salida de los cálculos hacia el duodeno, con lo cual queda prácticamente solucionado el problema de obstrucción de la vía biliar. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Cuando se excluye obstrucción, sospecha de enfermedad hepatocelular, se debe realizar biopsia hepática. Generalmente este es el último recurso. En la actualidad, con toda la tecnología que tenemos disponible, con el problema de la tomografía computada, con doble contraste, la resonancia magnética, la colangio por resonancia, todos estos métodos, toda esta tecnología que tenemos en realidad, muy pocas veces es necesario hacer una biopsia hepática. En algunos casos sí suele ser un método de diagnóstico importante, como ocurre, por ejemplo, en las hepatitis autoinmunes o en la cirrosis biliar primaria, que son patologías raras en nuestro medio, ¿verdad? Raras en nuestro medio, pero que puede llegar. Pero de todas maneras resulta ser el último recurso que uno puede utilizar para el diagnóstico de un paciente con ictericia con probable patología hepática. Finalmente llegamos al tratamiento. Y del tratamiento es de lo que vamos a hablar de aquí para adelante. ¿De acuerdo? El tratamiento de la ictericia depende de la causa subyacente. ¿De acuerdo? Tendríamos que tratar la causa por la cual el paciente está ictérico. Y esto nos enviará a la solución de la patología del paciente. Entonces, de esto nos vamos a encargar ahora a partir de los próximos temas, ¿de acuerdo? De localizar cuál es la causa de ictericia en el paciente y tratarla. Aquí estamos viendo como una de las causas importantes en nuestro medio, tal vez la causa que prácticamente casi se lleva el 80 al 90% de nuestros pacientes ictéricos tienen este problema, ¿verdad? El problema de las litiasis, tanto litiasis vesicular como la litiasis en el colédoco. Muy bien, de esta manera terminamos el tema. Les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan activar sus micrófonos y puedan hacer alguna pregunta en relación al tema. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, en la exploración de la hepatomegalia estaba hablando de 2 puntos o 3 puntos, eso no lo he entendido muy bien. Uno le he anotado que era
hay que saber diferenciar cuánto es el tamaño por debajo del borde costal y el otro, si la palpación, qué consistencia tiene. ¿Ahí ha aumentado algo más, doctor, o solamente era esos dos puntos a verlo? No, generalmente los tres puntos, ¿no? Que son los más importantes. Uno, cuantificar la hepatomegalia. Al examen ecográfico, normalmente ustedes van a verla en la ecografía, en la práctica que estamos haciendo. Muchos de los ecografistas nos indican el tamaño del hígado. Generalmente está alrededor de 15 centímetros a nivel del lóbulo derecho, que es lo que miden los ecografistas, ¿no? Entonces, ellos generalmente 15 centímetros, desde el punto de vista ecográfico. Ahora, desde el punto de vista clínico, cuando estamos haciendo examen físico de abdomen, una de las cosas que debemos palpar es el hígado. Y cuando palpamos un hígado aumentado de tamaño, que por tecnicismo médico se llama hepatomegalia, ¿verdad? Debemos describir las características de esa hepatomegalia. Y debemos describir en general tres características. Uno, para cuantificar la hepatomegalia que tiene el paciente, lo relacionamos generalmente con el reborde costal derecho, ¿verdad? Y decimos traveses de dedo o centímetros por debajo del reborde costal. Estamos cuantificando cuánto de agrandado tiene el hígado el paciente. Segundo, debemos palpar en esa parte que está ya fuera del reborde costal, porque ya está aumentado de tamaño el hígado, palpamos la superficie. Normalmente la superficie debe ser lisa. Si encontramos un hígado nodular, esto ya es anormal. Y tenemos que sospechar o se trata de nódulos de degeneración como ocurre en la cirrosis hepática o se trata de un cáncer de hígado. Y finalmente, el otro elemento que debemos considerar es la consistencia. Como está toda esa parte que está fuera del reborde costal, podemos palpar la consistencia del hígado, que generalmente es semiblanda. Cuando palpamos un hígado duro, de consistencia casi pétrea como la piedra, sospecha de una cirrosis hepática en el paciente o de un cáncer de hígado, entre las probabilidades más frecuentes. Hay otras más, lógicamente. No es que estoy diciendo que son las únicas, ¿de acuerdo? Hay muchas más, pero estoy hablando yo de las más frecuentes, de lo que podemos sospechar. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo, doctor, justamente tengo un caso y eso quería consultarle. El paciente presenta náuseas con cada comida y refiere dolor en el hipocondrio derecho y tuvo Ya. una extirpación de vesícula hace ya muchos años. ¿Qué se podría deber las náuseas, doctor? Bueno, si el paciente tiene solamente náuseas y no sé si tiene dolor abdominal Sí, también, doctor. y alguna vez dolor abdominal, lo que hay que hacer dos cosas. Si no le han hecho una ecografía posoperatoria, importante la ecografía, una ecografía de control posoperatoria, si le han hecho una colecistectomía. Segundo, si la ecografía está normal y no hay nada a nivel del lecho vesicular o no hay nada a nivel del resto del cístico, porque muchas veces sucede que cuando están, recuerden que tienen que desprender la vesícula de la pared inferior del hígado para hacer una colecistectomía, hay que ir desprendiendo. Muchas veces sangra demasiado el lecho vesicular. Y muchas veces los cirujanos, sin afán de que no haya mayor sangrado, llegan al cístico lo más que pueden y hacen la ligadura ahí en el cístico. Y muchas veces queda un poco de cístico en el paciente. Y muchas veces esta porción de cístico que llega, y puede llegar también a situaciones en las cuales que no se puede extirpar la totalidad de la vesícula y a veces queda un poquito de vesícula.
En esa porción puede volverse a formar otro cálculo. Muchas veces hemos encontrado estos pacientes que tienen cálculos en el resto que quedó, que no se pudo extirpar. Hay que estar en el acto quirúrgico para decir por qué no se hizo, ¿verdad? El cirujano debe tener sus razones por qué no se pudo, ¿de acuerdo? Entonces puede ser esa la situación. Entonces yo le haría una ecografía, ¿verdad? Y le haría un examen de laboratorio normal, de rutina. Si la ecografía me da normal, el paciente persiste con estas molestias, lo más probable habría que descartarlo a través de una endoscopía patología gástrica. Y lo más probable es que el paciente esté desarrollando ya una gastritis crónica por reflujo duodenogástrico. Sí, Entonces, eso también, doctor. El paciente presenta gastropatía atrófica cuando se le hizo la endoscopía con biopsia. ya, Y entonces no, probablemente su patología más está relacionada con el problema gástrico que con el problema hepático. Lógicamente, habría que hacer valoración de un hepatograma en ese paciente en el laboratorio, ¿verdad? Además del examen de rutina, el examen de laboratorio, hacer un hepatografía, un hepatograma. Lógicamente, una de las cosas que no debemos tratar de hacer es tratar de diagnosticar a un paciente a través del teléfono. ¿De acuerdo? Siempre el paciente debe ser valorado en vivo y en directo. ¿De acuerdo? Muchas veces los médicos nos atrevemos a aconsejar con la sintomatología que nos refieren los familiares, en la gran mayoría de los casos. ¿Verdad? Entonces, siempre tengan el cuidado de aconsejar, si de última lo tienen que hacer, siempre aconsejar al paciente, decir, bueno, trate de hacer esto y dele un plazo de 24 horas. Si en 24 horas el paciente no está mejor, tiene que consultar con un médico, tiene que verlo un médico. No podemos guiarnos por lo que dicen los familiares, por los que dicen los que lo han visto al paciente, no nos podemos guiar, ¿verdad? Hay muchas cosas más que habría que preguntarle al paciente para determinar qué patología en realidad se trata. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? doctor, me había olvidado. El paciente también presentó tifoidea hace un mes más o menos. No sé si tuviera alguna relación. ¿Tifoidea? Tifoidea. Ah, tifoidea. Sí, sí, sí. No, les diré que en nuestro medio se le da una excesiva importancia a la tifoidea. Prácticamente hay pacientes que reciben tratamiento por varios meses porque sigue y sigue el Vidal positivo, cuando esa prueba es la prueba más inexacta, hasta tal punto de que muchos laboratorios la han retirado de las pruebas que realizan en su laboratorio, por ser completamente inexacta. Lamentablemente, muchos médicos, dentro del examen de laboratorio de rutina, le ponen reacción de viral. Entonces van a encontrar que pacientes, hay cualquier cantidad de pacientes que tienen fiebre tifoidea. Cuando vienen a la consulta, además me han diagnosticado fiebre, yo no le doy ninguna importancia, ¿de acuerdo? Porque en muchos de los casos puede tratarse no de Salmonella typhi, sino de Salmonella paratyphi. Además, esa prueba también es positiva en otro tipo de infecciones por otras bacterias que pueden parecerse al grupo de las salmonelas. Por eso la inexactitud de este tipo de examen. Yo personalmente les resto importancia a una reacción de viral. Para muchos colegas resulta un examen importante y muchas veces, mucha de la sintomatología que el paciente presenta, basta ver una
reacción de Vidal positiva y automáticamente, lo que tiene usted tiene fiebre tipo D. Resuelto el problema. ¿De acuerdo? Y mucha de la sintomatología nada que ver con la fiebre tipo D. Muy bien, eso es lo que pienso desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Ahora que otro colega piense de otra manera, tendrá sus razones. Yo me estoy basando en lo que he estudiado y en lo que he visto en mi práctica médica como especialista. Gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, doctor, ahora al paciente le puedo decir que puede comer normal, ¿no? O que continúe comiendo nomás porque ha dejado de comer por las molestias. No, lo que hay que ver si no tiene algún problema gástrico, descartar si no tiene un problema gástrico. Y si definitivamente no tiene nada, ningún problema gástrico, después de hacerle además una endoscopía, si persiste la molestia, si la ecografía es normal, el siguiente examen que tendrías que hacer es una endoscopía para descartar patología gástrica. Si los dos resultan normales, probablemente se trata de un problema de disfunción funcional. Depende mucho de la edad del paciente, ¿no? Recuerden que siempre es patología de gente joven, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Gracias, doctor. Muy bien. A ver si hay alguna otra pregunta. Muy bien. Creo que no hay más preguntas. De todas maneras, este ha sido prácticamente un abordaje así general del problema ictérico, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir viendo con cada caso, con cada patología, las características principalmente de cada uno de los temas que están relacionados con ictericia. ¿De acuerdo? Todos los temas de una u otra manera que vamos a ver de aquí para adelante tienen relación con este tema, con el síndrome ictérico. Muy bien, como siempre, hasta la próxima clase y cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor. Usted también cuídese. Gracias.